Yo siempre he oído muchas críticas, muchos comentarios. Es un fenómeno. Pareció que cuando, digamos, se retiró, pues nos dejó con... Porque hay muchos aficionados que han sido grandes seguidores de Paco Ojeda, que siempre han dicho, si este hubiera querido, hubiera mandado más aún si cabe. Hubiera hecho más cosas de las que ya hizo. Evidentemente atrás sus puertas del Príncipe, atrás las puertas grandes de las ventas, pero evidentemente muchos dicen era esa genialidad la que no la hacía regular. Sí, hombre, la verdad es que yo no he sabido comerciar con mi sentimiento a la cara al toro y le he sacado lo que el corazón me ha dictado, no ha habido más. Y si hubiese podido, pues sí, a lo mejor, pero yo creo que en la vida es como todo, ¿no? El estado de ánimo, las cosas se hacen según el estado de ánimo que tú tengas. Uh-huh. Y cuando tú estás feliz y llega una plaza de toro y te sienta a gusto, puedes hacer muchísimas cosas. A analizar, habida cuenta de los últimos años, después de su retirada, un torero como Ojeda de los años 80, pletórico, en esa época con Emilio Muñoz, en esa época con Espartaco. Yo sé que siento una admiración y ya hablaremos de tres toreros geniales como son Palomo Linares, como es el cordobés, como es Paquirri, pero evidentemente si tuviéramos que definir, que es muy complicado, es un torero evidentemente eslabón entre el cordobés y Paco Ojeda podría ser Damaso González, que comparten muchas cosas, pero aún así usted tiene ese empaque que supera y esa clase que supera a ellos dos. Pero nunca se subió usted encima de los toros como ha hecho Jesulín, pero si hubiera querido, lo hubiera hecho. Sí, porque no creo que eso era lo más... Yo creo que con eso, con esa rendición, que no es la rendición de Breda, pero usted los tenía absolutamente absortos a los animales, hasta tal punto que nunca les perdió ese respeto, esa admiración hacia el propio toro, ¿no? No, porque precisamente era todo lo contrario. Si algo me gustaba era ya no es someter, era convencer a aquella fiera de que tú estaba dialogando con ella, de que le estaba enseñando cosas, de que estaba entablando una confianza, un acercamiento, y cuando ese animal cede, tú te sientes tan feliz. Yo me he sentido tan feliz oliéndome los toros, y escuchar su respirar en las piernas, ¿no? En el pecho, y eso para mí ha sido lo más grande que he podido escuchar en un toro, el escucharle respirar, el sentir el vaho de los hocicos. ¿Cómo los Yo ha creo que entendido? ¿Cómo los ha entendido usted? ¿Cómo los ha comprendido? Como pocos, ¿no? Se pueden contar con los dedos de una mano los toreros que han tenido esa capacidad prácticamente casi de domesticar a un animal salvaje, un animal como es el toro bravo. Recuerdo pues lo que decían en casa de Domingo Ortega, de ese látigo alocado, también de Manolo, de Damaso González, pero evidentemente muchos aficionados que nos oyen desde Sevilla, cuando hablamos de esto, les recuerda su faena de abril del 88, ese toro Dédalo, al toro de Juan Pedro Omé, ese que dijo usted en alguna ocasión que fue ese toro soñado, o digamos el toro que más se pareció a ese toro que un día soñó usted en el Freixo, en Badajoz. exactamente, ese ha sido uno eh, de los toros que he estado delante de ellos desafiante. El toro nunca, en ningún momento, me acuerdo de ese toro perfectamente, porque nunca entraba en el juego de que yo dominara aquello, y lo sabía. Y terminé y digo, va a triunfar. Y me cogió. Decían que usted mmm, construyó una faena en un ladrillo, como se baila un chotis, se dijo. ¿Cómo se puede torear a un toro en un azulejo, en un ladrillo, en una palma de albero? Pues sí, se puede conducir por ese camino cuando uno intenta de reducir con los pies el máximo, y de alargar con las manos, extender y conducir con los brazos
lo más largo posible. Tiene tela que no le dieran un premio por esa tarde. Eso fue de las injusticias más grandes que ha tenido la fiesta. Pero no. Ni a usted ni al toro. Sí, el premio estaba ya. Que tiene tela. Estaba ya porque yo creo que la gente, yo miraba partendido y lo estaba viviendo conmigo. Y es el mejor premio que te pueden regalar en tu vida. Bueno, y usted regaló redondos, circulares. El toro tenía su importancia, era muy agresivo, muy fiero, por eso tuvo la importancia también la faena, ¿no? Aunque mostró nobleza, mostró mucha clase, humilló mucho, repitió, pero era un toro que no regaló nada. No, un toro con su fiereza, con su agresividad, que es lo que tiene que tener un toro, y no regaló nada. Y al final triunfó el toro que me cogió. Tiene tela. Con suerte que no pasó nada, pero yo ese desafío lo tenía con él, ¿no? Que uno o otro. Él no se dio y fue cuando me dio la voltereta, que me enganchó, me acuerdo, me enganchó por los machos y me tiró viendo la plaza como no lo había visto nunca, boca abajo. Yo, si tuviera que rescatar, ¿no?, de esas cartelerías disecadas en mi casa, hay dos carteles que guardo mucho cariño. Un toro clave también suyo fue en Málaga en el año 85, un toro de Jandilla, una feria... Bonito día. Sí, señor. Otra tarde en el 87 con esa corrida goyesca cuando iban toros, no esas cosas que van ahora y que hay un ambiente distinto. Era una corrida de Torre Estrella, usted toreó en solitario y le cortó un rabo. Una corrida de toros y tiene su historia la corrida, que no la corrida que va hoy, ¿no? Que la corrida que va hoy a la goyesca, pues desgraciadamente ha perdido todo su interés. Pero yo recuerdo esa corrida de toros de que me dice el maestro Ordóñez, tú tienes que matar 6 toros en ronda. Digo, maestro, eso es muy fuerte para mí. Y dice, no, eres el único que ahora mismo me haría ilusión que matara 6 toros en ronda. Uf. Y digo, le vuelvo a repetir, maestro, que eso es muy fuerte para mí. Yo me cargo de mucha responsabilidad en ronda y es muy fuerte. Dice, pues tú me vas a hacer ese favor. Y además voy a ir contigo al campo. Y nos entretuvimos entre los tres, don Álvaro Gómez, Ordóñez y yo, en coger la corrida de toros. Y nos dio por coger los 6 más astifinos que había en la camaita. De regalo. De regalo. Y ya venía, me acuerdo que venía mi suegro conmigo ese día, estaba allí también, y José Luis, ¿qué toro te gusta? Y cogió uno y lo quitó Ordóñez. Dice, ese no puede vestir, José Luis. ¿Cómo se nota que no te ha puesto delante de los toros? Y lo quitamos. Vale. Lo quitamos y entonces metió el maestro Ordóñez el famoso toro ese que me tiene los pitones en el pecho. Que el del rabo, el de la tarde del 87, el de la locura. Ese lo cambió el maestro por un toro que cogió José Luis. Y es una corrida de toro de las de ronda y una corrida de toro con chispa y lo que debe de ser ronda. Yo, si tuviera que hablar para todos esos jóvenes aficionados que no tuvieron la suerte de verle, yo le vi en su última etapa y evidentemente muchos vídeos, y el recuerdo de mi casa y de muchos que le siguieron, pero usted fue un novillero tardío, tomó la alternativa, quiero recordar, ya muy mayor, casi con 24 años, cosa que no dice nada, es decir, hoy en día el tomarla más tarde o más temprano, el toreo se lleva dentro, ¿no, señor Ojeda? Sí, yo creo que cuando más se maduran las cosas, luego... si saca lo que lleva dentro, pues tendrá mucho más solera. Eso es como el vino viejo. Uh-huh. Y yo por muchas circunstancias de la vida tuve que empezar muy tarde, por necesidad, porque no había medio, ni había nada, ningún medio económico para nada. Yo tenía que trabajar en aquel momento para poder comprar una muleta, una espada, un capote, un palo de muleta. 17 volteretas, dijo usted que le dio el primer becerro. 17. Me la contó, bueno, entre comillas, un amigo mío. Necesitaba 17, digo, no, podría haber contado los pases. Pero bueno, también bonito, también me la pegado. Bonito fue el día de su alternativa, el 22 de julio, hay que reconocerlo, en el Puerto Santa María, con Santiago Martín el Viti, con su majestad el Viti, con José Luis Galloso, el torero local del Puerto de Santa María, aunque después parece que se apaga, que se lo traga la tierra y de repente lo anuncian usted en el año 82 en Madrid.